Hola, hola, mis amados hermanos, bendiciones, la paz del Eterno sea sobre sus vidas. Por acá, como siempre, su hermano en Cristo, Jorge Arias, estoy acá para servirles. Bienvenidos a esta clase número 2 del nivel 2 de danza cristiana. Realmente estoy muy contento, estoy bendecido por llegar a sus vidas acá a través de estos videos, en donde oro al Señor para que cada una de estas clases pueda ser de bendición, pueda ser de edificación a sus vidas. Y bueno, ya ustedes saben, mis amados, que si escuchan ruido o algo por el estilo, se trata de que, bueno, grabar aquí en mi casa a veces es un desafío. Y bueno, por los vecinos, el ruido, esto y el otro, pero no nos distraemos. Venimos acá a aprender de la palabra del Señor. Saben que pueden seguirme en todas mis plataformas como @JorgeAriasTV oficial, como también pueden seguir mi escuela de danza @4dancing school, también en todas las plataformas. Comenzamos entonces con el nivel 2 y la clase número 2. Bien, hoy vamos a hablar el tema número 2 y este tema número 2 lleva por título, ya tengo mis apuntes acá listos para ser explicados, llamados a la danza o escogidos para danzar. Es una pregunta, llamados a la danza o escogidos para danzar. Vamos a San Mateo capítulo 20 versículo 16 que dice así: Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Algo que tenemos que tener presente es que no todo el mundo es para danzar. Esto no es para que aquel que se emocione, esto no es para aquel que hasta simplemente le pueda gustar. Esto es para gente con entendimiento y llamado y vocación. Porque si metemos a gente a danzar que no tiene vocación de Dios, no tiene devoción por la presencia de Dios, estamos metiendo gente que un día va a ser utilizada por el enemigo para perturbar el trabajo del Señor. Yo he conocido gente que se ha metido porque le han dicho, métete en el grupo de danza, haz esto, haz el otro, pero como no hay llamado, tarde o temprano terminan frustrados, a veces criticando, murmurando al liderazgo, señalando a las personas porque no es su asignación. Entonces cuando estás en el lugar incorrecto, tú no das fruto. Cuando tú no haces las cosas bajo los lineamientos del Señor, la dirección espiritual, simplemente caes en un fracaso ministerial. Por eso es importante entender el valor de por qué yo estoy danzando, para qué estoy danzando y si de verdad Dios me ha dado esa cualidad y me ha puesto allí para ministrar. Amén. Entonces, quiero hablarte sobre algunas diferencias entre ser llamado y escogido, para que me puedas entender mucho mejor. Los llamados son personas, la persona llamada a la danza, nos vamos a enfocar en la danza. La persona llamada a la danza estará un tiempo determinado en la agrupación de danza, es decir, cumplirá un tiempo, un plazo, mas no permanecerá constantemente en el grupo, y eso hay que entenderlo. 2. El llamado auténtico de la persona se complementa con la danza, es decir, que la danza sirve como un proceso o un lugar de preparación para que esa persona pueda ser impulsada al lugar donde Dios la quiere poner. Hay gente que pasa por la danza simplemente porque Dios lo permite para que sean preparadas, ¿verdad? Hay gente que sí se deja usar por el enemigo, pero hay gente que viene a la danza para ser preparada porque van a ser pastores, van a ser líderes, van a llegar a otra latitud en donde la danza es el lugar donde Dios quiere forjar en ellos un carácter. Amén. El llamado auténtico se complementa con esta preparación dentro de la danza. Si Dios le permite a esa persona pasar por la danza, número 3, fue para dejarle una enseñanza para su ministerio. Porque en la danza, señores, miren, en la danza se viven muchas cosas. En las agrupaciones de danza se experimentan muchas cosas. No solamente son momentos de alegría, sino también momentos difíciles en donde tú dices, wow, de verdad aquí necesito fe, aquí necesito madurar, aquí necesito aprender esto. Y esas cosas son necesarias aprenderlas, madurar, tener carácter de Cristo para poder cumplir con el ministerio que el Señor nos ha entregado. Número 4. La persona está consciente de que la danza no es su llamado auténtico. Yo hoy en día conozco a personas que entraron un día a la danza y hoy en día son bateristas, pastores, predicadores, evangelistas. Ellos sabían que la danza era simplemente un lugar donde Dios los estaba preparando.
¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? Porque en la danza, como tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, a través de la danza también podemos entender la sensibilidad del corazón de Dios. Y cuando una persona, un creyente, conoce la sensibilidad del corazón de Dios, comienza a respetar más a Dios y a entender que Dios no es ese Dios cuadrado y religioso que nos han presentado por muchos años, sino que es un Dios que es Padre, un Dios que es amigo, un Dios que quiere sanar, que quiere restaurar y que quiere hablar siempre contigo. Ese es nuestro Dios. Pero a través de nosotros poder danzar y entender el valor de la sensibilidad del corazón de Dios, es que podemos entender quién es Dios en nuestra vida, quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, en la danza hablamos sobre lo que es la adoración, sobre lo que es la intimidad, lo que es estar cerca de la presencia de Dios, lo que es cuidar nuestro corazón porque es un templo, es un altar. Entonces todo eso es necesario entenderlo para poder ser ministros competentes en el área donde Dios quiere que nosotros nos desenvolvamos. Bien, entonces 5. Utiliza la danza como un trampolín al ministerio. Hay personas que Dios trae a la danza para que ser preparadas, como les digo, para luego ser proyectadas al lugar donde Dios los quiere utilizar. Amén. Seguimos con las diferencias entre ser llamado y escogido, pero ahora en el punto de los escogidos. La danza siempre será parte de su vida. La gente cuando es escogida para danzar, la danza siempre tendrá algo que ver en su ministerio, algo tendrá que ver con su carrera, algo tendrá que ver con su vida, algo tendrá que ver con su tiempo libre, con su compartir en sus redes sociales. Siempre la danza tendrá como ese imán que atrae a ese danzor a recordar quién es en Dios. Porque, mire, Dios habla de diferentes maneras, pero hay una manera hermosa de Dios llamar a sus hijos, y es a través de quién tú eres, recordarte quién tú eres para Él. Hay momentos en que tú puedes estar pasando una circunstancia dura y en el momento tú dices, wow, me quiero apartar, no quiero continuar, pero el Señor te recuerda a través de una imagen, a través de una foto, cuando danzas, cuando cantas, cuando predicas y tú dices, Dios mío, esto soy yo para ti. Y puedes hasta a veces escuchar la voz de Dios que te dice, tú eres mi hijo amado, yo te escogí. En otras palabras, la danza se convierte en un lenguaje espiritual con el que el Señor te recuerda quién eres tú para Él. 2. La danza define gran parte de su ministerio. Hay gente que puede ser pastor, pastora, profeta, pero de repente se quita el el chaleco, los zapatos y empieza a danzar y aún tienen sueños con mantos, con panderos, cosas así, porque la persona escogida para danzar siempre tendrá una conexión especial con la danza, porque bien sabemos que la danza, su autor es el Espíritu Santo de Dios. Bien. 3. Una regla para todos es que aunque se desarrollen los danzores en diferentes áreas, la danza será siempre su lugar de fluir con mayor libertad. Quizás podemos servir como protocolo, quizás podemos hacer muchas cosas en nuestra vida como cristianos, pero la danza siempre será ese lugar en donde nosotros seremos nosotros mismos, en donde seremos lo más auténtico posible con Dios. 4. La persona escogida sabe que aunque debe cumplir un ministerio, debe cumplir un llamado, profeta, apóstol, pastor, la danza no será echada a un lado, será un complemento clave para su ministerio. Mire, yo siempre he dicho, Dios me entregó el ministerio como profeta y yo siempre he dicho que si en algún momento Dios me da a mí el llamado pastoral, uno de los ministerios más claves, uno de los equipos más clave o los departamentos, para que me puedan entender, más importantes que levantaré con la ayuda del Señor en mi iglesia es la danza, porque eso forma parte de mi ADN espiritual, eso forma parte de mi genética, de mi esencia como cristiano. Si yo no danzo, realmente creo que me faltaría algo como cristiano, como adorador, me faltaría algo. Porque gran parte de mi vida en el Señor la he invertido en temas de danza y Dios ha hablado conmigo, ha tratado conmigo, ha marcado mi vida con su amor a través de la danza. 5. La danza es un lenguaje y un estilo de vida efectivamente. La danza se convierte en ese lugar en donde tú te sientes seguro, en donde tú puedes hablar con Dios a través del movimiento, a través de lágrimas, a través de gemidos, a través de postrarte, de agitar el manto. Es una manera hermosa de Dios hablar contigo.
Ahora vamos a entrar en otro aspecto. Lugar del secreto. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2 al 3. Y dice así: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bien, dentro de la tierra, perdón, de la tierra. Bien, el lugar del secreto. Una de las revelaciones muy poco entendidas, anoté acá, es que la danza y alabanza tienen su origen de creación. Y ese origen se produce en un lugar, y allí en ese lugar están los secretos del Padre y sus diseños que Él nos revela. Lo que nosotros necesitamos está en la presencia soberana de Dios. Pero hace muchos años yo tuve un sueño, tuve una visión, en donde yo vi un lugar donde había muchas cosas que yo no entendía en ese momento. Habían candelabros, había arpas de oro, y pude ver diseños, pude ver instrumentos que parecían de música, pero también de danza, que no se han visto ni creado en la tierra. Y uno de ellos lo logré dibujar, pero hay otros que no, porque se me olvidaron o quizás por el descuido del momento no los dibujé. Pero el caso es de que sí existe un lugar, una parte, en donde el Señor nos revela sus diseños, porque la danza es un diseño profético. Y sé que hay gente que va a decir, este está hablando desde su experiencia, es una falsa doctrina, ese es tu asunto. Pero el Señor habla a sus hijos, el Señor muestra, el Señor revela, el Señor realmente tiene un lugar específico en donde la adoración, en donde la danza tiene un significado importante, en donde cada uno de esos sueños que has tenido del manto, que has visto pandero, has visto diseño, has visto traje, todo eso viene de un taller espiritual de allá arriba, y fue lo que Dios me mostró hace muchos años. ¿Qué es vivir en la danza? Vamos a Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 28. Y mira lo que dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Dos cosas. Vivir en la danza es vivir en un fluir constante de revelaciones. Escuche bien, revelaciones. Es decir, que nuestra intimidad con Dios provoca revelación, y la revelación provoca vida. Alguien que fue escogido para danzar no está quieto, no está conforme con el sistema del mundo y de los hombres. Danzar no es solo cuando portas un traje o un instrumento. Alguien que sabe que es la danza reconoce que es un danzor en toda ocasión. Su responsabilidad es ministrar. Somos una alabanza caminando, ministradores en todos los sentidos y en todo lugar. Amén. Ahora, ¿qué es danzar en el Espíritu? Vamos a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Y dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora yo le hago una pregunta a las personas que dicen que la palabra revelación está fuera de contexto. ¿Qué dice aquí en Corintios? ¿Qué dice? Porque Él nos la reveló, Él sigue revelando. La revelación no es algo nuevo, es algo que ya existe en el mundo espiritual y en la palabra, pero que no entendíamos por nuestra lógica y nuestra forma racional de pensar las cosas. Él nos la reveló por el Espíritu, no se trata de la carne, es por el Espíritu. Debemos notar que antes de llegar al nivel de danzar en el Espíritu, debemos conocer primero la persona que es el Espíritu Santo. Si no lo conocemos, no podremos llegar al nivel espiritual de danzar con su presencia. Al conocer al Espíritu Santo y entablar una relación con Él, sus frutos son injertados en nosotros, y como resultado nuestra danza será transformada y llevada a un nuevo nivel.
Jesús danza con aquellos que han renunciado a la carne y al mundo con sus deseos. Amén. ¿Quién es un danzor? Vamos a Levíticos 21, Levítico 21:6. Y dice así: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Amén. La danza, anoté acá, la danza es una experiencia que no todos pueden disfrutar, pero la responsabilidad de un danzor es muy importante, ya que la santidad es el vínculo central de la vida de un danzante. Un danzor, además de ser un ministrador, es alguien que fue escogido y apartado para Dios, para su servicio, como parte de la alabanza y la adoración. Ahora, la herencia sacerdotal de un adorador. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8, y mira lo que dice. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Escuche bien, dice hasta hoy. Eso representa de que el ministerio levítico sigue activo. Y hay gente que dice: no, nosotros no somos levitas porque no somos judíos. Mire, la palabra levita representa apartado, representa servicio. Nosotros los danzores somos levitas, somos gente que está ministrando en el altar, gente que está ministrando la presencia de Dios a través de la danza. La danza es el vínculo de conexión entre el cielo y la tierra. Un danzor fue escogido como heredero de la gracia para llevar en sí la presencia de Dios y ministrarla. Ser escogido para la danza es ser llamado levita, es ser un remanente santo. Hay una transferencia del reino a la tierra. Por eso en ti como danzor se deben formar cualidades, carácter y disciplina, virtudes que serán transmitidas a tus próximas generaciones. Amén. Bien, mis amados hermanos, y hasta aquí la clase del día de hoy. El tema número 2 de este segundo nivel en danza cristiana. Ya saben que pueden seguirme en todas mis plataformas como @JorgeAriasTV oficial, y también pueden seguir esta escuela de danza en todas las plataformas como @4dancing_school. Nos vemos en la próxima oportunidad, en donde espero en el Señor Dios pueda hablar a tu corazón, pueda hablar a tu espíritu, pueda marcar tu vida con una palabra, no de parte del hombre, sino de parte del Señor. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima.